New Horizons Radio. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros. Agradecemos que se hayan quedado ahí y como anunciamos el día de ayer, pues tenemos nosotros hoy el contacto con la periodista cubana Jessica Domínguez, quien es periodista de profesión, educadora y bueno, pues durante mucho tiempo pues se ha mantenido enfocada en un periodismo de datos, investigativo, donde se visualizan las cosas desde la data y bueno, pues el periodismo de investigación, que es parte de lo que Jessica desde Cuba, estando en el corazón de Cuba, pues el día de hoy estaría también compartiendo con toda la audiencia de New Horizons Radio acá en la República Dominicana y también en el exterior. Jessica también pues dirige un medio de comunicación en Cuba y también pues tiene un programa en el que se dedican a la verificación de datos, aquello de los fake news que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos, pues también a través de facto, pues Jessica trabaja este tipo de ideas, ¿no? Con su equipo. Jessica, para nosotros es un tremendo honor poder hacer contacto contigo. Como decía en la introducción, el día de ayer, lunes, pues anunciábamos esta entrevista y justamente por las dificultades de conexión que sabemos que tienen en la isla, pues quisimos hacer este espacio en diferido. Muchísimas gracias por el gran esfuerzo para comunicarle a toda la región qué está pasando en este minuto en Cuba. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Jessica, cuéntanos un poquito primero del trabajo que normalmente realizas y luego entonces para plantearnos la situación actual, la coyuntura actual que estamos viviendo. Ese periodismo investigativo que tú haces es patrocinado por el Estado, a favor del Estado, sobre temas que el Estado maneja, sobre temas sociales, sobre política de Estado, específicamente a qué tú te dedicas, para que la audiencia te conozca. Sí, mi nombre, como decía, como me presentaban, es Jessica Domínguez. Yo soy editora del Toque, que es un medio independiente que se hace desde Cuba y para Cuba. Y trabajamos sobre todo temas que tienen que ver con participación, ciudadanía, investigación, poniendo en agenda aquellos temas que por lo general salen de la agenda pública o que han sido invisibilizados, ocultados con algún interés de información de algún poder público. Particularmente, en los últimos meses he estado al frente de Facto, que es la unidad de verificación y datos del medio, tratando de desmentir noticias falsas y chequeando el discurso público. Nosotros, desde que empezó la pandemia en el año 2020, hemos trabajado en un servicio de información conjunto entre el Toque y Periodismo de Barrio, otro medio independiente cubano, tratando de llevar a la audiencia la mayor cantidad de información verificada sobre el tema para ayudar a la toma de decisiones públicas y, por supuesto, para mantener informado a las cubanas y los cubanos sobre lo que acontece en el país. Ok, entonces tú verificas informaciones falsas de parte del gobierno, de parte del Estado. Sí, aunque no solo de parte del Estado, también verificamos de distintas fuentes, como pueden ser instituciones públicas o medios de comunicación que en determinado momento proveen información falsa sobre lo que ocurre en la realidad cubana. Ok, y hasta el día de hoy, con relación a la epidemia, ¿cuál ha sido, digamos, la tendencia de la falsedad en Cuba? De que no les está afectando, de que la situación económica la están sobrellevando, de que los culpables son el imperialismo yanqui. ¿Cuál ha sido, digamos, el trending topic, o sea, la línea de comunicación fundamental que el Estado cubano ha sostenido para garantizar primero el equilibrio social, la paciencia social y la calma en medio de una situación tan crítica? Mira, yo debo comentarles que con respecto a los temas de la COVID-19 y el manejo de la epidemia en el país, en general se ha sido bastante transparente y se ha brindado más información de lo que suele suceder sobre otros temas en Cuba. De hecho, el Ajá. Ministerio de Salud Pública emite un parte diario donde informa el número de casos, muestras realizadas y da toda la información asociada a las principales estadísticas de la enfermedad en el día.
y es una información que, si bien en determinados momentos ha habido cuestionamientos en torno a su veracidad, la información es bastante rigurosa y no tenemos ningún indicio que nos demuestre que puede haber un ocultamiento de información. No obstante, también ha habido desinformaciones, información falsa vinculada a la pandemia en Cuba, sobre todo a través de mecanismos de redes sociales, dígase WhatsApp o Telegram, que es una de las plataformas que más se utiliza en Cuba, fundamentalmente vinculado a los tratamientos, las vacunas y cómo las personas y el Estado está manejando determinadas medidas. Obviamente eso ha sido a lo largo de este último año, en dependencia del momento en el que ha estado. En los primeros meses había mucha incertidumbre en torno al origen de las vacunas, en torno a los tratamientos que se estaban empleando y las medidas que se tomaban, y en estos últimos meses, por supuesto, las vacunas y los otros tratamientos es lo que se ha robado el foco de la atención. Entonces, efectivamente se están colocando las vacunas cubanas. Sí, el país está desarrollando 5 candidatos vacunales y ha apostado a ellos para la vacunación de la población. De hecho, fue el único país de América Latina que no accedió ni pidió ayuda de COVAX, porque desde el primer momento apostó por los candidatos vacunales. Recién el día 9 se aprobó por la entidad reguladora nacional el uso de emergencia de uno de ellos, Abdala, en el país, pero ya desde antes, desde finales de marzo, abril, se empezaron con los ensayos clínicos fase 3 en la población, y se amplió un estudio de intervención, varios estudios de intervención, el primero de ellos con personal médico, personal de emergencia, y el segundo en zonas restringidas. Si me permites un dato, te puedo decir que como parte de estos ensayos, hasta el día 10 de junio, 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis de uno de estos 2 candidatos vacunales, Abdala o Soberana 02, que es el otro que está en curso, en uso, quiero decir, y 1.862.930 personas ya habían sido vacunadas con la tercera dosis y completado su esquema de vacunación en el país. Con eso se ha sido muy riguroso. Sin embargo, aunque el número parece alto, considerando que la población de Cuba es de aproximadamente 11 millones, ha sido solo en pequeñas zonas del país. Ha sido en las provincias más populosas, La Habana, Matanzas, y en algunas zonas de la región oriental del país, lo cual, como parte de las protestas del día de ayer, en algunas otras zonas del país se escuchaban reclamos porque comenzara la vacunación en otras regiones del país donde no ha ocurrido. En estos momentos el país se encuentra en el peor pico de la pandemia, con situaciones que no había tenido hasta el momento, donde había logrado controlar la pandemia y la enfermedad. De hecho, durante todo el primer año de pandemia se puede reconocer en términos generales que hubo un manejo adecuado, obviamente con ciertos contratiempos, pero en general de la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses la situación se ha agravado. Por ejemplo, y para que nos hagamos una mejor idea, hasta el 12 de abril del 2021, poco más de un año de la pandemia, habían fallecido en el país solo 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Y solo en 3 meses después, o sea, hasta hoy, 12 de julio, la cifra había alcanzado 1.579 fallecidos y 224.914 casos. Estamos hablando de 2.5 más en solo 3 meses. Y eso ha llevado a que la situación médica y de los hospitales colapse, sobre todo en la provincia de Matanzas, que es la que tiene la peor situación en este momento, y lo que ha motivado campañas en redes sociales SOS Matanzas, y que las autoridades ciertamente se han visto desbordadas por la situación en general del aumento del número de casos y también por el agotamiento del sistema médico, la carencia de medicinas y de camas en los hospitales, al menos en esta región del país. ¿Y a qué, Jessica, entienden ustedes, o si ya las autoridades lo han así señalado, que se ha producido? ¿Por qué? ¿A qué se puede atribuir que se haya producido esta alza, ¿no?, en los casos, considerando que
aunque dices que no es un gran número considerando la cantidad de personas que habitan en Cuba, la cantidad de gente que se ha inoculado, pero entonces si al tiempo se lleva una inoculación con incluso uno de los de las inyecciones ya de las vacunas aprobadas incluso, ¿por qué se ha visto este abultamiento? ¿Qué ha cambiado en el comportamiento de la gente? ¿Hubo alguna apertura? O sea, ¿qué pudiese ser señalado como detonante de esto? Mira, exactamente un detonante no te lo puedo decir. Las autoridades tampoco han focalizado la culpa en un único caso. Lo que sí puedo comentar es que en Cuba, como ha pasado también en otros lugares del mundo, el momento de inicio de la vacunación es un momento de alza de los casos porque baja la percepción de riesgo en la ciudadanía y obviamente se descuida un grupo de medidas que se venían tomando hasta ese momento. En Cuba, que hasta ahora está abierta al turismo internacional, sobre todo turismo ruso y algunos vuelos canadienses que están llegando al país, en alguna medida puede suponer un aumento de los contagios, aunque las autoridades han sido muy absolutas al decir que esta no es y no ha sido la causa fundamental, al menos, del aumento de los contagios, porque las medidas están tomadas, esas personas tienen protocolos de seguridad, no se han visto vinculadas, pero ciertamente el área de Varadero, que es la principal zona turística del país, está ubicada justo en el lugar donde han aumentado considerablemente el número de casos, que es en particularmente el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanza, donde ahora mismo está la situación desbordada. Y por otra parte, yo creo que ha habido una ruptura o un mal trabajo en algún tipo de procedimiento y protocolo en el diagnóstico de los casos que ha hecho que la provincia haya cambiado de números de 2 cifras todos los días a tener 3.000 casos en un día, y es una situación bastante alarmante. El gobernador de la provincia dijo en los primeros días de este mes que necesitaban al menos 3.000 camas más, de las cuales no contaban para contener la enfermedad, y estaba solo empezando el exceso de contagios en la provincia. ¿Qué cantidad, qué porcentaje de cobertura, de efectividad tienen estas dos vacunas desarrolladas en Cuba? Aunque señala 5, ¿no? Pero hay 2 que son las que han estado, una ya aprobada como Abdala y Soberana 02, que incluso ha sido una de las señaladas como aprobadas para Tokio 2020, que ya empieza la próxima semana. ¿Cómo va el porcentaje de cobertura? Sí, dame un segundo para ser muy precisa. Te puedo decir que las dos vacunas que están en uso, que es Abdala y Soberana 02, con un esquema múltiple de una tercera dosis de Soberana Plus, están ambas por encima del 90% de eficacia como parámetro medido y resultado de la fase 3 de los ensayos clínicos. En el caso de Soberana, específicamente un 91.0, te digo enseguida, si me das un segundo. Bueno, la conexión no me ayuda, 91.02 pero por encima del 90%, estamos hablando de una efectividad excelente, competitiva con cualquiera otra de los laboratorios del mercado. No hay nada que discutir, claro. Si la efectividad es esa. Jessica, Sí, ciertamente la ciencia cubana tiene un prestigio relevante en la producción de vacunas. De hecho, Cuba produce 14 vacunas que se utilizan en el país, y hay una trayectoria de la biotecnología cubana en ese sentido. Estos candidatos vacunales no se empezaron a producir de cero, sino que parten de esquemas de vacunación, de esquemas de otras vacunas que ya se utilizan en el país, y ciertamente son bastante rigurosos en la aplicación de los ensayos, en los resultados que están pendientes de publicación por distintas revistas científicas. Por tanto, al menos en Cuba no hay ninguna sospecha con respecto a la aplicación de las vacunas que se están produciendo en el país. Todo lo contrario, se están utilizando con muchísima expectativa. Las personas en general quieren ser vacunadas con ella, y tampoco tenemos indicios para decir que ha habido alguna vulneración del proceso, aunque por supuesto eso será revisado en primer lugar por la Autoridad Regulatoria Nacional, y el país también tiene intención de presentar
los estudios a la OMS. Y entonces, ¿qué pudiera haber estado frenando la masificación de la inoculación que pudiera estar provocando o siendo una de las razones que provoquen protestas como la de ayer? Mira, las protestas de ayer no tienen necesariamente que ver, o no tienen solamente que ver con la situación sanitaria del país, aunque indudablemente Sí. pone a la población en general en una situación más vulnerable, donde, como en todos los países del mundo, la cuarentena, el encierro, la disminución de los puestos de trabajo, el aumento del número de casos son detonantes importantes y de descontento social. Pero además de esa situación epidemiológica en el país agravada en estos momentos, podemos decir que han habido en los últimos 6 meses determinadas acciones políticas en primera instancia que tienen que ver. El 27 de noviembre del año pasado hubo una protesta frente al Ministerio de Cultura de un grupo importante de artistas reclamando libertad y derechos de creación y derechos artísticos, y en los últimos 6 meses han continuado algunos actos de represión y de denuncias y contra artistas vinculados a este movimiento, lo que ha puesto tenso el ambiente político y de restricción a los derechos y las libertades, sobre todo, como decía, para artistas y periodistas. Pero a eso se suma que desde el punto de vista económico, en enero de 2021, el país comenzó algo que llamó el ordenamiento económico con el fin de eliminar la dualidad monetaria, pero lo cierto es que ha avanzado rápidamente en una dolarización de la economía, a la cual la mayoría de los cubanos no tienen acceso a dólares para comprar, y los productos básicos como alimentos y aseo están en su gran mayoría accesibles en monedas extranjeras, en divisas extranjeras. Esto más el aumento de la tasa de cambio del dólar, la prohibición de ingresar dólares americanos a los bancos cubanos, medida que se tomó el 10 de junio, ha puesto a la población en una situación bastante desfavorable con el acceso a productos básicos, y que además es una de las principales fuentes de descontento de la ciudadanía en estos momentos. A eso habría que sumar otros elementos de corte social como la escasez de medicamentos, que es muy amplia, la escasez de alimentos, y el aumento en los últimos días, podemos decir casi un mes a partir de mediados de junio, de los apagones, como les llamamos aquí, que son cortes de energía eléctrica a las viviendas de aproximadamente entre 4 y 6 horas en distintas localidades del país. Todo esto junto ha llenado la copa de la ciudadanía, como pudiéramos decir. Ha sido una chispa encendida en un polvorín. La situación en el país ya venía tensa, complicada, con mucho nivel de descontento, y la gente decidió salir a la calle. Pero entonces, en el día de ayer, lunes, el gobierno hace un discurso o digamos que hace una comunicación pública, ¿no? Tratando de explicar lo sucedido el domingo, en el fin de semana. Y en ese discurso, ¿qué hay? Hay un llamado a elecciones, hay un llamado a un nuevo gobierno, a un apoyo al gobierno porque vamos a modificar las políticas actuales. O sea, tú estás ahora mismo en una situación de encierre comunicacional que nada tiene que ver con la epidemia. Porque en Cuba se cerró el internet, se cerró el acceso a las redes sociales. Tú estás hablando con nosotros fruto precisamente del ingenio y el talento cubano, que es probablemente el más creativo de toda Latinoamérica, fruto de todas las restricciones que han tenido en los últimos 60 años, pero no porque el Estado te lo está permitiendo. Entonces, ese llamado del gobierno, ¿a qué ha sido? Mira, lo primero sería contar un poco qué pasó ayer exactamente. Sobre las 10 de la mañana, 11 de la mañana, empezar en una región de Cuba, en la parte sur de la capital, comenzaron protestas por la situación en general del país. Esas protestas duraron aproximadamente en esta localidad 1 hora. El gobierno llegó hasta ese lugar, informa que conversó con las personas y tal, y eso de alguna manera se disuadió, pero se regó en redes sociales, enseguida la comunicación se multiplicó y comenzaron las protestas en el resto del país. Casi todas las provincias del país salieron a la calle, en mayor o menor medida, con grupos de distinto tamaño,
en algunas bastante grandes, sobre todo en las zonas de La Habana, cerca del Capitolio, el Malecón, había cientos, casi miles de personas, pudiéramos decir, y en otras zonas del país, Cárdenas, Matanzas también. Durante las protestas hubo hechos de vandalismo, hubo violencia policial y también hubo protestas pacíficas de otro grupo de personas que estaban descontentas por un grupo de medidas. Pero no estamos hablando de protestas articuladas ni organizadas por nadie ni por ninguna organización en particular, sino que fueron actos espontáneos y voluntarios de un grupo de personas en distintas localidades a raíz del descontento con este grupo de medidas. Luego de esta comunicación de ayer del presidente con respecto a la situación, hoy amanecimos con, retrocedo porque creo que es necesario decir que cuando estaban comenzando las protestas, ayer el presidente emitió una locución en cadena nacional donde convocó al resto de las cubanas y los cubanos, a los cubanos revolucionarios, como llamó, a salir a las calles y combatir al resto de los cubanos, prácticamente un llamado a la guerra civil. Y también salieron, también hay que reconocer que salió un grupo de personas a apoyar el gobierno y a levantar banderas, consignas, etcétera, a apoyar las fuerzas del orden público en las calles. Toda esta serie de protestas y esta conmoción nacional es significativa, en primer lugar, porque es la primera vez durante el proceso revolucionario que ocurre en el país a esta escala. El antecedente más cercano que tenemos es en 1994, cuando el Maleconazo, y fue solo en la capital del país. Entonces, esto es un acto inédito y que tiene una significativa importancia para el acontecer y la vida pública de las cubanas y los cubanos. Pero el acto de protesta en sí mismo estuvo aconteciendo durante todo el día y la tarde de ayer hasta aproximadamente el anochecer, donde ya finalmente fue sofocado por las propias personas y por las autoridades. En Cuba hay toque de queda en distintos horarios en el país, pero en general en la noche ya no se puede estar en la calle. Y en el día de hoy no tenemos reportes de que haya habido otros actos de protesta. Hubo muchos detenidos en el día de ayer y sí hay personas que se han personado en las estaciones de policía a interesarse por el estado de las personas que estuvieron detenidas y la repercusión de lo que eso pueda tener, pero no tenemos reportes de que efectivamente haya nuevas protestas. Lo que sí bien es cierto es que amanecimos sin internet y datos móviles en todo el país, apenas algunos recursos por otras vías, pero en el país prácticamente nadie en estos momentos tiene internet, con lo cual la situación es complicada. El gobierno lo que ha dicho con respecto a las protestas es que han sido iniciadas y motivadas por intereses intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos y reconocen que hay descontento popular y que hay un grupo de situaciones que son difíciles en el contexto nacional, y la mañana de hoy estuvieron todo el día explicando la situación con distintos aspectos, por ejemplo, temas económicos, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica y las plantas que están fuera de funcionamiento, el tema sanitario, tratando de dar información y explicar nuevamente qué es lo que está pasando con cada uno de estos temas que motivaron la protesta, sin medidas concretas, ¿sabes? No hay cambios con respecto a nada de eso, sencillamente, mira, estamos así por esto, y desconociendo de alguna manera la legitimidad que pueden tener las protestas populares en tanto acciones de expresión de la ciudadanía ante las diferencias que pueden haber con el gobierno o con la forma en la que se han desarrollado un grupo de cosas. Jessica, y en eso que vas contando, y justamente a propósito de ese hermetismo de comunicación, de poder, de que puedan fluir las informaciones hacia afuera de Cuba, ¿qué pasa con esas cosas a lo interno de la isla? ¿Realmente de parte del gobierno hay algún tipo de persecución de voces disidentes? En el caso tuyo, te escucho y no puedo evitar pensar personas como Jessica que van contracorriente, que van contando las cosas de una forma distinta a como quiere que se asuma, pudiesen estar teniendo algún tipo de riesgo, pueden ser pasibles de algún atentado. ¿Cuál es la realidad en ese sentido con la libertad de expresión? Mira, el tema de la libertad de expresión siempre en Cuba es un tema complicado, y yo también lo he comentado en otros momentos, tiene que ver con que ciertamente hay un aparato legislativo y gubernamental que puede reprimir la libertad de expresión cuando ellos lo entiendan.
No significa que ocurra de manera permanente, no significa que todas las personas en Cuba tienen limitados sus derechos de libertad de expresión, pero ciertamente voces incómodas para el gobierno, entre ellos y fundamentalmente artistas y periodistas independientes sí han sufrido y sufren y pueden sufrir limitaciones a la libertad de expresión y restricción de sus derechos. En Cuba fundamentalmente se expresa desde detenciones o amenazas o multas a los periodistas que pueden hablar en determinadas redes sociales, y es algo a lo que uno está completamente expuesto y de alguna manera espera que pueda suceder. Pero eso queda a voluntad del gobierno si ocurre o no ocurre, no solo en este contexto de las protestas, sino en términos generales durante cualquier momento que ellos estimen conveniente en cualquier circunstancia política. Y a pesar de eso, nosotros hemos decidido que trabajamos y contamos desde un ejercicio profesional riguroso lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso también nos ha salvado un poco, y es que la audiencia y en general el gobierno reconoce que nosotros estamos haciendo un trabajo serio, periodístico, pero no podemos equivocarnos. Al mínimo resbalón, obviamente seremos tildados de todo lo que ellos entiendan que de eso opositores puede al gobierno. Y entonces el presidente llama a los cubanos revolucionarios a las calles y luego da un discurso en el cual le achaca todo esto, ¿verdad? Nuevamente al imperialismo, a las fuerzas de oposición y todo el discurso clásico. El bloqueo económico, embargo de Estados Unidos contra Cuba, es la principal causa de la situación que tiene Cuba en este momento, según el gobierno y las autoridades. Correcto. Lo cual no es menos cierto que ha habido un recrudecimiento de las medidas del gobierno norteamericano hacia la isla en el último año, pero obviamente es un discurso repetitivo, del cual el público cubano, si bien conoce que es cierto, no le es suficiente como respuesta. Ya. Y entonces, ¿cómo justifica digamos, el apagón informático que le están brindando a ustedes todos? O sea, ¿en qué tiene, cómo eso contribuye? No necesita justificarlo. Exacto. No hay ninguna información al respecto. Ahorita me preguntabas, y disculpa que no te contesté, sobre cómo se informa a la gente. Bueno, mira, en Cuba ha aumentado el acceso a Internet en los últimos años. Hay un número considerable de personas que ya tiene acceso a datos móviles, algo que hace 5 años no era una realidad en el país. Y además hay mucha información que circula de boca en boca por redes sociales, entre ellas información falsa, también hay que reconocerlo. Y es una manera en la cual las personas, las familias en términos generales acceden a Internet y acceden a otro tipo de información y de medios de comunicación, en este caso como el Toque u otros medios independientes. Pero en este momento todo el Internet está caído, por tanto la única fuente legítima y accesible de información es la televisión nacional u los medios oficiales de información, con la cual es la información a la que la mayoría de las cubanas y los cubanos, sobre todo en lugares intrincados o de difícil acceso a Internet, tienen información. Por tanto, no sería realista creer que todavía que ellos han perdido el monopolio de la información. Ellos dominan, tienen la hegemonía con respecto a las comunicaciones y el acceso a la información. Y si bien medios como el nuestro u otros medios independientes y en redes sociales, otros escenarios, hemos abierto una brecha, yo diría, y me gusta pensar que bastante amplia con respecto al acceso al acceso a la información, lo cierto es que todavía no somos mayoría. Bueno, perdón. No, eso, entonces, ¿cuál sería, desde tu óptica y con la información que manejas, el futuro quizás a corto o a mediano plazo de lo que está aconteciendo allí? Dentro de toda esta revuelta, ¿se vislumbra algún líder opositor? ¿Hay algunas voces que pudieran ser las principales para para contrarrestar, ¿no?, este oficialismo? ¿Cuál entiendes tú que sería el siguiente paso para Cuba en las próximas semanas con lo que está aconteciendo? Desde mi punto de vista personal, yo siento que estas protestas de ayer son significativas para el contexto político cubano. Es una lectura de movilización, de cambio, sobre todo en el escenario cubano. Hay que entender que nunca antes había pasado de esta manera y en esta magnitud, y que expresa la inconformidad con la realidad cubana. Yo creo que aunque el gobierno no lo reconoce públicamente,
tienen que estar temerosos de la continuidad de que esto pueda pasar. Efectivamente ya no estamos en un contexto de una situación política, digamos, hace 20 o 30 años atrás, donde los líderes históricos de la revolución tenían pues mucha mayor legitimidad y reconocimiento social. Ha cambiado el panorama, han cambiado los líderes políticos, el reconocimiento que tienen del gobierno, las personas también tienen otra mentalidad al respecto, y aunque no lo reconozcan, yo siento que puede haber cierto temor. En mi opinión, estas protestas de ayer marcan un parteaguas, pero no van a crecer, al menos de manera inmediata. No hay un liderazgo claro, no ha sido algo organizado, sino un proceso más bien espontáneo, y yo creo que paulatinamente y durante esta semana se restablecerá la normalidad, al menos aparente normalidad, y continuará y regresará el acceso a Internet, pero para mí la principal experiencia y aprendizaje que nos deja esto es que es posible ir un poco más allá, como fue posible el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, como ha sido posible en todas las regiones del país, y da cuenta de un despertar de la ciudadanía, al menos en pos de reclamar derechos y libertades y condiciones que expresan su opinión y las condiciones actuales del país. Eso, al menos de momento, no lleva a un cambio de gobierno en Cuba, ni a nuevas elecciones, ni a un cambio objetivo en el escenario político cubano, pero sí expresa una sociedad civil y una ciudadanía distinta. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y por brindarnos un poco de información a toda esta comunidad educativa y a toda la audiencia nuestra. Tenemos muchas familias cubanas y miembros de nuestro staff que son cubanos, y obviamente lazos de amistad infinitos con el pueblo cubano, y nos preocupa de sobremanera todo lo que allí acontece. Esperamos efectivamente que todo se normalice y que poco a poco se logre una transferencia a un estadio distinto en nuestra hermana República de Cuba. Muchísimas gracias por tu participación, y esperamos, bueno, conversar contigo en unos días, pero que ya sea bajo otro escenario. Así es. Gracias a ustedes también por la oportunidad de contarlo desde aquí. Gracias, Jessica. Y buena bueno, suerte. Se ha hecho constante en el canto de Patria y Vida, que es parte de lo que de alguna forma ha desencajado un poco a el gobierno cubano, cambiándole la canción de aquel grito de patria o muerte. Pero bueno, eso es lo que los derechos, el tener una ciudadanía más empoderada, más libre, más justa, con derechos y para todos, ¿no? Obviamente asociado a los deberes. Señores, esta ha sido la versión de este martes de New Horizons Radio. Gracias por acompañarnos, y nosotros seguimos desde aquí pues echándole una mirada a todo lo que acontece en la región, América Latina, el Caribe, recordando que, bueno, pues anda bastante inquieto como quiera todo esto. Fuego a los cueros. Dios mío. Pasen feliz resto del día. Mañana los miércoles a las 11 en directo una vez más.